Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí se reporta su amigo Ise y el Ranger legendario con un nuevo vídeo de mi teoría fanfic amor místico. Chicos, una vez más me disculpo enormemente por haber subido el capítulo 3 en partes, pero créanme que intenté subir ese capítulo completo, pero me resultó imposible debido a que el capítulo fue de 1 hora con 30 minutos, y mi internet no es el más rápido de todos. Lo intenté subir más de una vez, pero por una cosa u otra situación tenía que cancelar la subida del vídeo y espero que me perdonen y comprendan. Aparte veo que les está gustando los capítulos que subo y ya sé que son pocos likes los que estoy recibiendo en el capítulo 3, pero para mí es lo más ya que se les está gustando mucho y espero que les siga gustando lo que subo, ya que personalmente a mí me encanta escribir y subir esto a YouTube, y quiero hacerlo y que mucha gente lo vea, y como siempre les digo, siempre déjenme su opinión del capítulo en los comentarios, ya sean buenos o malos, ya que así puedo mejorar más y poder traerles capítulos de mucha calidad como ustedes se lo merecen. Pueden darle su buen like del capítulo, eso siempre ayuda a que este pequeño canal crezca más y más, y a todos los que se suscribieron les agradezco de todo corazón, muchas gracias, de verdad. Y ya que somos 140 suscriptores, quiero hacer algo muy especial para ustedes, así que en sus manos está todo. Díganme qué es lo que desean que haga para celebrar este gran logro que estamos logrando, déjenlo en la caja de comentarios. Y bueno, sin más que decir y agradecerles un montón, empecemos este capítulo 4 de Amor Místico, así que dentro historia. Aclaración: antes de empezar quiero aclarar que la edad de Issei al llegar al universo de High School DxD es la misma que tenía cuando empezó a entrenar con los Rangers, algo más o menos a los 5 años de edad. Aparte quiero dejar en claro un comentario que vi en el capítulo 2, bien admito que si bien fuerza mística muy pocas veces los Power Rangers han entrenado sin sus trajes ni poderes, eso no quiere decir que los Power Rangers en general nunca hayan entrenado sin sus poderes y trajes, ya que en muchas temporadas de estos héroes se los ha visto entrenar e incluso pelear sin sus trajes ni poderes, y como muestra están los Mighty Morphin Power Rangers, que incontables veces se los ha visto entrenar sin sus poderes ni trajes, incluso pelearon sin ellos. También están los STV en el capítulo titulado Escuadrón SWAT, todos ellos recibieron un entrenamiento muy fuerte para que estuvieran listos para sus nuevos trajes, también en Will Force, y eso es muy evidente en muchos puntos de la serie, incluso en el capítulo final de la misma donde los Rangers perdieron todos sus poderes y aún así pelearon hasta el final. Y para finalizar con esto tenemos a los Ninja Steel, los cuales también han sabido entrenar sin trajes ni poderes, incluso entrenar gente normal, y esto se puede ver en el capítulo 15 de la serie, y si no me cree pueden mirar los capítulos y temporadas que les he dicho. Yo sé todo esto porque esta gran franquicia la he visto desde muy chico, e incluso ahora que ya soy joven aún veo esta serie. Bien, dicho esto, ahora sí empecemos. Solo quería dejar claro este punto y sin más dilación empezar con el capítulo 4. Aclaración: tanto Power Rangers como High School DxD no me pertenecen, doy crédito a sus respectivos creadores así como también las músicas que uso. Capítulo 4. Una nueva vida. Desde que llegué a esta ciudad llamada Puo y los señores Gil y Megis y O2 se convirtieron en mis nuevos padres, mi vida ha sido de mucha dicha y alegría. Ellos me han enseñado tantas cosas sobre la ciudad que jamás había visto, así como también palabras nuevas y la escritura. Costaba mucho aprender todo eso, pero la verdad siempre daba lo mejor de mí para aprender todo eso. Además ellos son muy amorosos conmigo y me consentían mucho, pero así también me regañaban por las cosas malas que hacía cuando jugaba dentro de casa. Fuera de casa, un día mi madre como siempre iba hacia mi habitación y con un tono de voz suave y tierna me decía: despierta Issei, ya es de día, vamos pequeño dormilón, debes despertarte ya. Que ya es de día, mamá. Me levantaba de la cama fregándome los ojos, bostezando por el sueño que aún me cargaba. Así es, hijo, ya es de día, vamos que tu papá nos espera abajo para desayunar. Hoy prepare lo que más te gusta, arroz con papas fritas con tocino y carne frita. Si no despiertas ahora mismo, tu papá y yo nos acabaremos todo. ¿Qué, mamá? ¿Acaso hoy bien preparaste lo que más me encanta de desayuno? Así es, hijo, y si no te apuras en vestirte, tu papá y yo nos lo comeremos todo. Antes de que mi madre formulara otra palabra más, en cuestión de segundos saltaba de mi cama tomando mi ropa y vistiéndome rápido, diciendo muy emocionado: entonces ¿qué esperamos? Vamos mamá, ya quiero comer. Estaba tan emocionado y feliz que al voltear a mirar a mi mamá, esta estaba con una gota de sudor detrás de su cabeza y tenía una cara de asombro muy graciosa, y con un tono de voz muy gracioso me decía: Y sí, me sorprende la energía que tienes cuando oyes tu comida favorita, sí que me sorprendes mucho. Al oír y ver la expresión de mi madre me sonrojaba mucho, teniendo una sonrisa muy amplia, que mi madre al verme así también sonreía, así acercándose a mí, poniendo su mano en mi cabeza, acariciándome como si fuera un eco, y ella con esa misma sonrisa me decía: bueno hijo, ya es hora de desayunar, vamos. Al oír decir eso a mi madre de pie muy emocionado, sí, ambos bajamos a la cocina donde mi papá nos esperaba, y él al vernos a mamá y a mí en la cocina nos decía:
decía. Buenos días, campeón. Dime cómo amaneciste. Al escuchar lo que me decía le mostraba una gran sonrisa mientras decía, buenos días papá, amanecí muy bien, ¿y tú cómo amaneciste? Amanecí muy bien, hijo mío, y supongo que tu mamá te habrá dicho que cocino lo que a ti más te encanta, por eso te despertaste de una sola. Al escucharlo decir eso sonreía ampliamente asintiendo con la cabeza, y después de unos minutos mamá nos había traído la comida y yo al ver mi comida favorita mis ojos se hacían estrella muy brillante sacando mucha baba poniendo una cara muy graciosa, y cuando alcé mi mirada veía a mis padres los cuales se reían al ver mi cara cuando tenía mi plato en la mesa, y yo al verlos reírse mi cara se ponía muy roja haciendo un puchero que para ellos eran muy tiernos. Mi papá me acariciaba la cabeza mientras decía, perdónanos sí, pero al verte aquí no pudimos evitar reírnos, pero bueno, ya es la hora de comer. Al escuchar que ya íbamos a comer quitaba mi puchero y sonrojo poniendo mi otra cara de ansia y muy emocionado decía, buen provecho. Sin demorarme un segundo más me empezaba a devorarme toda la comida que había en mi plato y al acabarme todo con una gran sonrisa decía, quiero más. Mis papas al ver y escuchar lo que decía se caían de la impresión muy cómicamente, yo los miraba fijamente y al momento de alzarse mi mamá me decía con un tono de voz cómica, no, por supuesto que sí hice. Mi mamá iba hacia mí tomando mi plato y sirviéndome más, y al ver mi plato nuevamente lleno mi cara se llenaba de pura felicidad y emoción de nuevo devorándome todo en mi plato quedando con mi estómago como una gran bola y muy feliz y relajado decía, gracias por la comida. Mis padres al verme así sonreían ampliamente y mi mamá me decía, oye Issei, dime, ¿quieres salir a dar un paseo por la ciudad y así puedas conocerla mucho mejor? Al oír eso sonreía de oreja a oreja diciendo muy emocionado, sí, quiero ir a dar un paseo por toda la ciudad, quiero conocer y aprender aún más. Mi mamá al escuchar eso sonreía mucho diciendo, entonces vístete muy bonito y ahí vamos Issei. Yo sonreía mucho tomando mi plato, lavándolo muy rápido, acomodándolo en su lugar, subiendo a mi cuarto, vistiéndome muy rápido, y en el tiempo que me vestía mi mamá y papá se miraban fijamente pensando en algo que les había ocurrido en la noche. Ese algo no los dejaba tranquilos y solo se pudieron ver el uno al otro con intriga y muchas preguntas en sus mentes, pero entonces con una gran emoción bajaba a la cocina donde aún estaban mis papás y ellos aún seguían mirándose sin decir nada. Entonces yo los miraba con una cara de duda y entonces para despertarlos daba un gran salto y gritaba. Mis papás recibían un gran sobresalto al escucharme gritar muy fuertemente cayéndose al piso ambos de una manera muy graciosa, y al verlos así sonreía muy alegre e inocentemente mientras decía, ya estoy listo. Entonces mi papá me dijo, ¿Ya estás listo para salir? Lo decía con una cara de espanto y aún estando sobresaltado. Por supuesto que sí, papá, estoy más que listo para salir al paseo, vamos. Estaba muy emocionado e impaciente por ir a conocer toda la ciudad, ya que en el poco tiempo que he estado en la ciudad no había visitado o visto muchos lugares, y la sola idea de que queríamos saber toda la ciudad me causaba una muy fuerte emoción y alegría mirando como mis padres estaban vestidos casualmente y yo también sintiendo como mi madre me tomaba de la mano saliendo de la casa empezando a caminar de la mano de mi madre. Yo muy curioso y feliz le decía, oye mamá, dime, en el paseo por la ciudad veremos muchas cosas nuevas, ¿verdad? Sí, y en el paseo que daremos veremos muchas cosas nuevas para ti, pero que de seguro te encantarán. Qué bien, me muero por ver qué será lo que veré en la ciudad. Sonreía muy ampliamente cerrando los ojos tiernamente mientras caminábamos y en cuestión de minutos llegábamos a la ciudad y me quedaba asombrado al ver que habían muchísimos edificios, autos y algunos objetos nuevos y desconocidos para mí. Como cualquier niño de mi edad preguntaba sobre muchas cosas que veía y me parecían desconocidas. Entonces mis papás me decían que era cada cosa y a medida que avanzábamos el hambre se empezaba a apoderar de mi estómago y a cada paso que dábamos mi hambre crecía más y más hasta que en un punto del camino mi estómago rugió muy fuertemente llamando la atención de mis padres y de algunas personas que estaban cerca, y yo tenía la cara tan roja como un tomate por la vergüenza estando estático y nervioso pensando, Dios, ¿por qué debió sonar así de fuerte? Entonces en medio de mis pensamientos sentí como mi padre me tocaba el hombro y me decía, oye hijo, dime, ¿quieres comer algo para calmar tu estómago? Yo Sí, estaba muerto de la pena y vergüenza mirando a mi padre y me sonreía muy felizmente diciéndome, entonces vamos, conozco un buen lugar donde venden algo rico de comer. Al oír eso me ponía demasiado feliz asintiendo con mi cabeza yendo hacia ese lugar donde mi padre me compró algo a lo que se llamaba algodón de azúcar. A decir verdad era la primera vez que veía y escuchaba ese nombre mirando fijamente al algodón de azúcar que tenía en mi delante y mi madre me decía, tranquilo hijo, pruébalo, es muy rico. Al escuchar eso miraba a mi madre fijamente y sonreía dándome la confianza que necesitaba y le daba la primera mordida y a los pocos segundos mis ojos se hacían como unas estrellas que irradiaban luz y con un tono de voz muy emocionado decía, está rico.
Mis padres al verme así de emocionado y alegre sonreían ampliamente diciéndome, bien hijo, es la hora, sigamos con nuestro paseo. Por supuesto que sí, y vamos, lo decía con un tono muy emocionado tomando la mano de mamá mientras comía mi algodón de azúcar, y así pasaban las horas mirando y conociendo mejor esta ciudad, y en un lugar veía como mucha gente estaba reunida en un solo punto y la curiosidad me invadía diciendo, mamá, papá, ¿por qué están reunidas tanta gente solo en ese punto? Mis padres al escucharme decir eso me volteaban a ver y mi papá preguntaba, ¿dónde está reunida toda esa gente? Issei. Alzaba mi dedo señalando el lugar, entonces mis papás miraban donde señalaba y estos también ponían una cara de curiosidad y yo inocentemente decía, papá, mamá, ¿podemos ir allá por favor? Quiero saber qué es lo que reúne a toda esa gente ahí. Mis padres al escucharme y mirar mi cara llena de una curiosidad inocente asentían y nos dirigíamos hacia allá, y al momento de llegar allí no podía ver nada porque era demasiado pequeño y el resto de personas me tapaban la vista, entonces mi papá me subió en sus hombros y así podía ver como una persona vestida con un traje y capa junto con un sombrero de copa hacía trucos bastante sorprendentes como sacar un conejo de su sombrero o también hacer desaparecer cosas solo con taparlas con un pañuelo, y yo muy sorprendido decía, es sorprendente papá, dime cómo ese señor logra hacer todo eso, ¿cómo se llama? Mi papá al escuchar mi pregunta me decía, pues esa persona se lo conoce como mago Issei, y cómo logra hacer todos esos trucos es un verdadero misterio, pero es muy sorprendente verlo hacer tales cosas. Supongo que la magia en verdad sí existe. Al escuchar todo lo que me decía mi papá, en especial lo de mago y lo último de que la magia existe, en mi cabeza escuchaba una voz que decía, debes entrenar muy fuerte si quieres llegar a ser un mago tan poderoso como tus padres. Debes creer, Issei. Cree en la magia. Al terminar de decir eso la voz se desvanecía lentamente y yo me quedaba muy sorprendido e intrigado pensando, ¿qué? ¿De quién era esa voz? ¿Por qué me dijo eso? Estaba muy confundido y a la vez que en mi cabeza se formaban cientos de preguntas que no podía darles respuesta, pero en medio de mis pensamientos la voz de mi madre me llamaba y decía, Issei. ese. Sí, ¿qué pasa, mamá? Eso es lo que yo debo preguntarte a ti, hijo, ¿qué te pasó? Cuando te miré estabas en blanco y no respondías a los primeros llamados que te hice. Dime, ¿acaso ocurrió algo malo, hijo? ¿Está todo bien ahí adentro? Sí, mamá, está todo bien aquí adentro, no te preocupes, jejejeje. Sonreía muy nerviosamente con una gota de sudor en mi cabeza mirando la cara de mi mamá, que era entre creerme y no creerme. Entonces mi estómago nuevamente había sonado y mi papá al oír eso me decían, cielos, hijo, tienes de nuevo hambre y no es de extrañarse, mira la hora que es. ¿Qué te parece si vamos a un lugar donde podamos comer a gusto y quedar satisfechos? Cuando escuché eso miraba a mi papá muy sorprendido y con una mirada curiosa le decía, ¿en serio, papá? Iremos a un lugar donde podemos comer de todo. Así es, hijo, es un lugar donde tú puedes pedir lo que sea y te lo darán. Wow, ¿en serio? ¿Y cómo se llama, papá? Dímelo, sí. En mi mirada se reflejaba una curiosidad y emoción inmensa de solo pensar en lo mucho que podría comer en aquel lugar, y en mi cabeza me imaginaba rodeado de platillos deliciosos, era como el paraíso mismo. Sin darme cuenta ponía una cara muy graciosa mientras soltaba baba a montones y mis padres al verme así se empezaban a reírse moderadamente para no llamar la atención de la demás gente. Entonces con más emoción le decía a mis papás, mamá, papá, vamos a ese lugar, quiero conocerlo, anden, vamos. Me movía mucho en los hombros de mi papá, empezando a jalarle los cabellos muy fuertemente para que fuéramos a ese lugar. Entonces mi papá, con dolor en sus palabras por las jaladas de cabello que le daba, me decía, está bien, hijo, iremos para allá, pero te lo suplico, ya no me sigas jalando así mi cabello, ay, eso duele. Al escuchar lo que me decía mi papá le daba un último jalón de cabello arrancándole un mecho muy grande y con gran alegría en mi voz decía, tengo el cabello de papá, sí. Mi mamá al ver cómo jugaba muy alegremente con el cabello de papá se quedaba muy sorprendida y miraba el rostro de papá y este estaba con unas lágrimas de dolor contenidas mientras decía, vámonos a un restaurante que está aquí cerca. Mi mamá veía como papá daba una inhalada profunda de aire empezando a caminar mientras yo seguía jugando con el mechón de cabello que le había arrancado, y en cuestión de minutos habíamos llegado a un lugar llamado restaurante. Al verlo me quedaba sorprendido y al entrar miraba que había mucha gente sentada en mesas las cuales comían una variedad enorme de platillos. Entonces mi papá me bajó de sus hombros y mi mamá me tomó de la mano yendo hacia una mesa, y al momento de sentarnos una señorita se acercaría a nuestra mesa preguntándole a mi papá, buenos días, caballero, dígame cuál va a ser su orden. Yo miraba fijamente a la señorita y notaba que llevaba una camisa blanca, un moño de gala en su cuello y una chaqueta negra con pantalones del mismo color. La miraba fijamente mientras escuchaba como mi papá le decía una variedad de comida y ella lo anotaba todo en una libreta que llevaba en la mano. Luego de unos
unos minutos ella se había ido y con curiosidad le preguntaba a mi papá, oye papá, ¿quién era esa señorita? ¿Por qué se vestía así de elegante? ¿Y por qué te pregunto eso? Bueno, y a esa señorita se le conoce como mesera, está vestida así porque ese es su uniforme de trabajo, y me pregunto eso ya que ese es su deber, ir a la mesa de los clientes que llegan y preguntarles qué van a ordenar de comer, toma nota de lo que pida el cliente y luego se dirige a la cocina para entregar la orden de comida que se pidió. Al escuchar todo eso me quedaba muy sorprendido mirando a mi alrededor, viendo que todas las personas que se acercaban a las mesas estaban vestidas con la misma ropa que la señorita de antes. Entonces mis papás me miraban fijamente al notar cómo aprendía más y más, sonreían ampliamente, pero en sus mentes había algo, una cosa la cual les carcomía la cabeza, algo que desde que inició el día no ha dejado que ambos piensen bien, y eso es que en un sueño que ambos tuvieron por la noche, y estos lo recordaban así, los señores Youdou estaban en un bosque cubierto por la niebla, ambos se veían fijamente y el señor Youdou le decía a su mujer, oye mi amor, ¿tú sabes en dónde estamos? Pues no, este lugar es desconocido para mí, y la verdad es muy aterrador. Entonces ambos se miraban fijamente, pero antes de que el otro dijera algo, un gran estruendo los alteraría de sobremanera, y estos se preguntaban de dónde venía ese estruendo tan fuerte, mirando como una cortina de humo se alzaba y ambos se dirigían hacia allá, y al llegar se escondían en el tronco de un árbol cerca, mirando a lo lejos como estaba una chica de una edad de 16 años más o menos, pelo carmesí y ojos azules profundo, vestía un traje de color negro casi enterizo con líneas y detalles en rojo, tenía una gran espada en su espalda y un símbolo en la parte de su cintura. Esta estaba en una pose de defensa, como esperando algo o a alguien quien lo atacara. No se movía de su lugar ni un centímetro. Los señores Youdou al verla se sorprendieron mucho mirándola detenidamente sin decir nada, y la señora Youdou, rompiendo el hielo, le decía en un susurro a su esposo, oye cariño, mira quién crees que pueda ser esa chica, porque esté en esa pose, y lo más importante, porque esté en este lugar tan extraño. No lo sé amor mío, pero hay algo en esa chica que se me hace familiar y que ya lo he visto antes. ¿En serio? ¿Pero qué es lo que te hace verla familiar? Fíjate en esa espada que porta en su espalda, ¿no te parece que esa espada ya la hemos visto antes? La señora Youdou miraba la espada que portaba la chica y esta abría los ojos de par en par diciendo atónita, Esa espada, es... Así es la misma espada que encontramos al lado de Issei el día que lo encontramos en el parque, y fíjate su cabello, a pesar de que es de otro color, es el mismo que el de Issei, solo que más largo y con algunas cosas más, y su cintura porta lo que parece ser un símbolo, y ese símbolo también es el mismo que encontramos con Issei aquel día, el que estaba en la hoja de esa espada y en ese collar. Pero ¿cómo es posible que esa chica posea esas cosas y el mismo tipo de cabello que nuestro hijo? La señora Youdou no podía terminar de decir lo que quería al quedarse muda y en shock al ver una figura aparecer delante de la chica, una figura que ella pensaba imposible. Entonces su marido, preocupado al ver a su esposa así, le decía, amor mío, ¿qué sucede? ¿Por qué estás así? Su mujer no le respondía, entonces él atina a ver a la dirección donde ella miraba y él también se quedaba frío al ver esa silueta que su mujer miraba. Esa silueta no puede ser. Antes de que la silueta se reflejara en la luz del sol, un destello blanco muy potente los obligaba a cerrar los ojos, y entonces de un sobresalto ambos señores Youdou se despertaban de la cama de un salto, respirando ambos agitadamente, mirándose fijamente mientras salían de su cama dirigiéndose a mi cuarto, mirándome dormir como un angelito, y ambos solo me quedaban mirando en silencio pensando en aquella chica y en esa silueta que vieron. Ambos salían de ese flashback al escuchar mi voz decir, mamá, papá, oigan, la señorita ya está aquí con nuestra orden, despierten. Mis padres reaccionaban al oírme decir eso, tratando de retomar la compostura mirándome fijamente, y la señorita entregaba los platos de comida retirándose de la mesa. Entonces yo con curiosidad les preguntaba, mamá, papá, oiga, ¿está todo bien? Claro que sí, hijo, ¿por qué lo dices? Bueno, es que cuando estábamos esperando la comida ustedes se quedaron en blanco, así de la nada yo intenté despertarlos pero no reaccionaban, y la señorita al llegar y verme e intentarlos hacerlos reaccionar me preguntó si ambos estaba bien y yo le dije que sí, entonces ella se quedó parada esperando a que ambos reaccionaran. Mis padres al oírme decir eso se sorprendían mucho mirándome fijamente y recordando fugazmente a esa chica, pero momentos después mi mamá me acariciaría la cabeza diciéndome, perdónanos, Issei, papá y yo nos perdimos en nuestros pensamientos y te hicimos preocupar mucho, perdón, hijo. Miraba a mi mamá fijamente sonriéndole ampliamente mientras decía, tranquila mamá, a ambos les pasó lo mismo que a mí cuando miré a ese mago en la calle, jejejejeje. Me reía muy alegremente mientras mi papá y mamá me miraban y sonreían también, y mi papá decía, bueno, dejemos eso de lado que si no nuestra comida se enfriará. Ah, es verdad, la comida, y ahora que me muero de hambre, a comer, buen provecho.
Sin pensarlo dos veces empezaba a comerme todo lo que había en mi plato, pero entonces mi mamá me detenía diciéndome: Tranquilo Issei, trata de comer más despacio ya que aquí no puedes pedir de nuevo otro plato de más, aquí están mucha gente que te mira y debes mostrar buenos modales y hijo. Al oír mi madre me comía todo lo que tenía en mi boca diciendo apenado: sí mamá. Miraba a las personas de mi alrededor fijándome que algunas me miraban estando aún más apenado, empezando a comer despacio y con educación, mirando la sonrisa en el rostro de mis padres, y ellos también comían despacio y con educación, y después unos minutos acabábamos de comer y mi padre me decía: Bueno Issei, ahora que comimos bien queda un solo lugar que debemos visitar. ¿En serio papá? ¿Y lugar más? Y dime dónde queda. Lo preguntaba muy emocionado. Ya lo verás hijo. Mi padre sonreía muy ampliamente pagando la comida y saliendo del restaurante, mirando que el sol ya estaba ocultándose y mis padres y yo caminábamos hacia el último lugar que visitaríamos, y este era un parque el cual tenía una fuente muy hermosa, y en una banqueta que había cerca nos sentábamos y mi padre me decía: Dime hijo, ¿te gustó el paseo que dimos por la ciudad? Por supuesto que sí, y papá, fue muy divertido, además pude aprender aún más cosas que no sabía, esto fue genial. Me alegra escuchar que te haya gustado este pequeño paseo por la ciudad, hijo. Oye, Issei. Sí, papá. Dime, ¿tú alguna vez has visto o escuchado sobre un bosque cubierto por la niebla y con una persona o una chica en él? ¿Un bosque cubierto por la niebla? ¿Una chica? Pues no, papá, en mi vida he escuchado o visto tales cosas. ¿Por qué? Ah, no es por nada hijo, solo fue curiosidad. Notaba como mi papá se ponía pensativo como hace rato mientras pensaba en lo que me dijo, pero entonces mi mamá decía: Oigan, dejen esas caras largas, miren la hora que es, debemos irnos a casa antes de que sea tarde. Es cierto, ya está muy tarde. ¿Qué? Así ya esta tarde es la hora de irnos a casa. Pegaba un bostezo muy cansado, cayendo dormido enseguida mientras mis papás me veían sorprendidos, pero estos sonreían y mi mamá me cargaba en brazos mientras decía: Oye cariño, querías preguntarle a Issei sobre lo que vimos, ¿piensas que esa silueta, que esa chica? Hay tanto que no puedo entender sobre ese sueño que tuvimos, pero de algo estoy seguro, y es que Issei, nuestro pequeño Issei, hará cosas muy importantes y que por esas acciones pasará a la historia, y con respecto a esa chica el destino y el tiempo nos dirá quién es. Tienes razón cariño, pero por ahora concentrémonos en nuestro pequeño Issei, nuestro presente, y esperemos lo que el futuro tenga reservado para nosotros y nuestro hijo. Tienes razón, ahora lo que más nos importa es él. Mi papá me acariciaba la cabeza muy suavemente mientras yo dormía cálidamente, y mis papás caminaban de regreso a casa, llegando y acostándome en mi cama mirándome fijamente para momentos después bajar al sótano, encender la luz y ver al fondo la espada envainada colgada en la pared junto con la ropa y las botas cubiertas por el polvo y el collar situado en medio de todo con el símbolo tan extraño que solo hacía que los señores Youdou, mis nuevos padres, se preguntaran de dónde venía. Bueno amigos de YouTube, aquí acaba el capítulo 4 de mi teoría fanfic de amor místico, y bueno, siempre me paro disculpando siempre por mis retrasos exagerados, pero hay ciertas cosas y motivos de mi vida personal que no me gustaría contarles, ya que no quiero aburrirlos y sobre todo ni yo quiero recordar esos momentos malos que pasé y que me retrasan siempre. Como toda persona tiene obligaciones y malos ratos que le impiden seguir, pero bueno, dejando eso de lado, ahora como ven están todo con voces locuendo diferentes, y eso se debe a que mis padres me restauraron y dieron una computadora solo para mí. Además, en la anterior computadora se habían quedado muchas cosas y pues ahora las estoy pasando acá. Sinceramente me gustaría que apoyen la teoría como el primer capítulo que subí, porque esto me encanta escribirlo y siempre cada día se me ocurren ideas nuevas para esta teoría. Además quiero mandar un saludo muy especial a Sombra 9091, a Enrique Pacheco y a Javier Pitti. Todos ellos, a pesar de no haberme pedido saludos, están acá por escribirme en el capítulo 3, y a todos los demás de los capítulos anteriores les mando un saludo atrasadísimo. Joder, ya saben, apoyen esta teoría, denle su poderoso like a ese capítulo y a los demás también, y escríbanme en los comentarios qué piensan de la teoría y cómo mejorar mi contenido, además de que quiero hacer una especial por los 140 subs que están aquí, así que dejen sus ideas en los comentarios y apóyenme, en serio, eso se los agradeceré eternamente chicos, y que compartan los vídeos que subo para que más gente lo vea y se una a esta familia que aún es pequeña pero muy pronto crecerá. Jejeje, sin más los dejo, adiós. Además, antes de irme, mil disculpas si oyeron al locuendo trabarse o hacer ese eco tan extraño en algunos puntos del vídeo. Este nuevo programa que uso está medio pendejo y como está recién instalado está medio adaptándose a la computadora, pero lo arreglaré enseguida. Bueno, ahora sí, adiós amigos míos.